Y bueno, me gustaría primero escucharlos a ustedes, de dónde se conectan, de dónde son, de qué parte de la Argentina son, si son de Córdoba o son de otras provincias. Bueno, mi nombre es Angélica Calvermater, soy de Córdoba Capital y estoy cursando la licenciatura en Educación. Bueno, bienvenida Angélica, muchas Gracias. gracias. ¿El resto se anima alguien Hola, buenas tardes. Mi nombre es Guzmán Ezequiel. Soy de Salta. de Salta? Muy bien. Bienvenido Ezequiel de Salta. Hola, ¿qué tal? Soy Taise Branca de Zárate, provincia de Buenos Aires. Estoy cursando licenciatura que queda en educación. Bueno, bienvenida Flor de Buenos Aires. Muchas gracias. Aisé también nos dice que es de Buenos Aires, de Zárate. Bueno, bienvenidos a todos. Bueno, vamos a comenzar, les voy a compartir una pantalla. Supongo, digamos, que si se han unido a esta charla es porque la mayoría debe estar cursando los trabajos finales o las tesis o así. ¿Es así o no? ¿Puede ser? Están en esta última parte de la carrera. Bueno, y esta es una iniciativa que ha propuesto la universidad, muy interesante, digamos, como para brindarle algunas charlas sobre oratoria, sobre argumentación para sus presentaciones finales, y esta que es de presentaciones efectivas. Así que vamos a ver, bueno, espero que les pueda servir, digamos, y ayudar, digamos, para su trabajo final. Ahí voy a compartir la pantalla. ¿Están viendo ahí? Bien. La idea de este taller es cómo conectar con la audiencia, digamos, para que justamente ustedes puedan lograr esto, no solamente que puedan, además de ese trabajo de gran investigación que ustedes están haciendo y de estudio, digamos, y de preparación, necesitan hacer una presentación que realmente llame la atención y bueno, que pueda lograr con la audiencia. Por eso me gusta llamarla así, cómo conectar con la audiencia. Como les decía antes, mi nombre es Liliana de María, soy docente de la universidad hace más de 10 años, doy clases de oratoria y también, digamos, dicto algunos cursos particulares. Así que bueno, antes de comenzar, que vamos a ver diapositivas efectivas. ¿Están viendo ahí o no? No. Bien. Ahí, ¿lo ven bien, chicos, a la pantalla? No, se ve una pantalla Todo como en blanca. blanco. Ah, ¿se ve en blanco? No, no ven ahí, no, a ver, esperen un minuto. Ujú. Ahí. Ahora sí. Sí, Diapositiva Ah, ahora se efectiva. ve. bueno, ahí Sí. lo saqué. Ahí está. Ahí estamos. Ahí creo que le ven bien. Ahí está bien. Bueno, vemos diapositivas efectivas. Vamos a ver cómo estructurar una presentación, la distribución del espacio, el color, digamos, que pueden utilizar en estas presentaciones, los elementos visuales. Les quería compartir antes de comenzar, digamos, una pequeña anécdota que me pasó en el 2017. Bueno, saben, se habrán dado cuenta por mi tonada que soy de Córdoba, aquí, de Córdoba, y me tocó ir a un congreso, digamos, bueno, participé en un congreso en Buenos Aires. Entonces, bueno, era la primera vez que iba a un congreso en Buenos Aires, en realidad. Entonces, digamos, como que fui con toda la expectativa y las ganas, digamos, de participar en dicho congreso, porque bueno, digamos, uno a veces un profe del interior nos da como esa curiosidad y esas ganas siempre de aprender más y se va, digamos, como digamos, vamos a la gran ciudad, entonces vamos con toda esta expectativa de decir, bueno, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué hay de nuevo? Era un congreso de relaciones públicas, ceremonial y protocolo. Cuando llegué allá en Buenos Aires, en realidad mi expectativa era más o menos así y la realidad fue más o menos así. Entonces, digamos, para que
no pase esto, digamos, y por qué, digamos, la realidad fue un poco así, digamos, de no tan esperada, o digamos, no tuvo ese impacto que yo quizás estaba esperando, ¿no? En muchas ponencias el orador estaba como muy nervioso, digamos, hubo varias ponencias, no quiero decir que todas las ponencias fueran así, pero digamos, podríamos decir que en muchas ponencias el orador estaba muy nervioso, entonces eh, no estaba como muy organizada su presentación, no sé si a lo mejor fue que lo tuvo que eh, preparar a último momento, o fue quizás que a último momento lo llamaron para participar del Congreso, entonces quizás no tuvo el tiempo suficiente como para prepararlo. Pero en realidad se notaba como una desorganización en la estructuración, o quizás los mismos nervios hacían que sea así, ¿no es cierto? Y también tenía uno, sobre todo uno de los oradores que fue como que el más recuerdo, digamos, ese es el tema, que a veces uno recuerda mucho más estas cuestiones que quizás la que más me impactó, la que más me gustó. Tenía muchísimas muletillas. ¿Saben lo que son las muletillas, no? Sobre todo este orador tenía la muletilla todo el tiempo decía a tal punto que yo tenía un grupo de alumnos, de estudiantes atrás míos, sentados, que se empezaron a contar las muletillas que tenía este orador. Entonces, bueno, imagínense que la atención totalmente fue desviada, digamos, hacia estas muletillas y no tanto lo que estaba diciendo en ese momento. Por supuesto, terminamos todos más o menos así, todos medios dormidos, entonces no tuvo ese impacto o esa impresión, digamos, que quizás uno espera o que por lo general el público está esperando. Entonces, para que esto no nos pase, la idea es que nosotros podamos organizar nuestras presentaciones y tener en cuenta algunos pequeños detalles para que podamos lograr esa atención que nosotros esperamos que lograr. Impacto, atención y empatía es una de las cosas que nosotros debemos tratar de lograr con nuestras presentaciones, que digamos son un gran soporte, porque estuvieron participando de la charla de oratoria, ¿ustedes? Ah, creo que es este Creo jueves, que ¿puede es ser? mañana. Ah, mañana puede ser, mañana o el miércoles. Ya les voy a pasar bien la fecha. La primera sí, me dicen. Bueno, en realidad, la atención también, por supuesto, la podemos tener con nuestra voz, pero la segunda dice nadie es el miércoles, perfecto. Bueno, entonces no se la pierdan, digamos, porque está muy buena, digamos, y también la necesitamos, y nosotros, por supuesto, la atención también la utilizamos con nuestra voz, con todo lo que van a ver ahí en esta charla de oratoria, pero digamos, estos recursos, digamos, son muy buenos utilizados para lograr este impacto que quizás nosotros necesitamos. ¿Qué buscamos? Cambiar la forma en que planificamos, ideamos y creamos una presentación, ¿no? Un poco cómo debemos pensarla. Y esto es, digamos, un poco esta, digamos, sensación que debemos lograr con estas presentaciones. La cantidad de tiempo requerida para desarrollar una presentación es directamente proporcional a lo que está en juego. Es decir, muchas veces como que subestimamos el tema de la preparación de las presentaciones o lo dejamos a último momento por una cuestión de tiempo. Sabemos que todos estamos muy ocupados y no tenemos mucho tiempo, pero en realidad es algo que lleva mucho tiempo y que eso se va a notar luego en la presentación final, ¿no? Entonces, bueno, dice acá es directamente proporcional a lo que está en juego. En el caso de que ustedes está en juego su final de carrera, ¿no? Entonces que les costó muchísimo tiempo, muchísima preparación. Entonces algo que lo deben pensar bien, prepararlo, no dejarlo para la última semana, sino empezar a hacerlo de a poco para que, digamos, puedan lograr también generarle esa confianza y esa seguridad que ustedes también están necesitando para ese momento. Crear ideas, no diapositivas, un poco es también una de las premisas que debemos tener en cuenta, digamos, qué debemos crear. Y acá también va a jugar mucho en el tema de eh, la imaginación y la creatividad de cada uno. Digamos que hay que empezar a dejar fluir un poco
que tratemos, digamos, es la idea de esta charla de hoy, digamos, para que empiecen como a ver qué pueden crear y empezar a dejar abrir la cabeza y que fluya la imaginación, que a veces nos cuesta seguramente mucho porque decimos, como dice acá, tengo que ser un diseñador. No, no necesariamente, no necesariamente tienen que ser un diseñador, pero sí a lo mejor a veces hay que empezar a jugar un poco con la imaginación, que quizás a veces los diseñadores tienen y que obviamente a nosotros nos falta porque no somos diseñadores. Y también el uso de todas estas herramientas que quizás para algunos la puedan manejar bien y otros quizás no tanto. ¿Qué debemos formularlos para preparar una presentación? Por supuesto que voy a comunicar el tema o el mensaje que vamos a transmitir, que esto seguramente ustedes ya lo tienen bastante claro, porque bueno, es el tema de su trabajo final, entonces supongo que ya lo vienen trabajando y lo tienen claro. Digamos, yo muchas veces voy a hablar en general, no solamente de esta presentación final en puntual, pero sí para que también les sirva para otro tipo de lugares donde ustedes tienen que hacer una presentación. ¿A quién lo voy a comunicar? Decir, bueno, ¿cuál es nuestro público destinatario? Que puede ser, en este caso, ustedes ya saben cuál es su público, quizás son los profesores, pero si estuviéramos en otra situación, es decir, bueno, ¿a quién le voy a hablar? Es lo mismo hablarle, por ejemplo, a un grupo de estudiantes que a estudiantes del secundario, que a estudiantes de la universidad, o a profesionales, o a público en general. ¿Sería lo mismo hablarle? ¿O qué debo tener en cuenta o qué debo cambiar? ¿Qué les parece? Me gusta mucho que Charlie y que participen también, así que si pueden... Eh, Sí, Hola Lili, ¿qué tal? sí, Claro que no es lo mismo. bien, Eh, me parece que según el grado de estudio que tenga, es la necesidad, la pregunta a cuestionar. Por ejemplo, cuando uno va a hacer una presentación ante un profesor, uno o sea, ya es consciente de que el profesor te va a evaluar y ellos son superiores en conocimiento. bien. Si fuese a dar una clase a un secundario, sabemos que todo lo que nosotros podemos aportar a ellos nos va a enriquecer. Y después las preguntas van a ser diferentes, en todo caso. Muy bien, gracias, Mataice. Puede ser. ¿Alguien más? Sí, decime, sí, Mataice. ¿Qué No, querías no, decir? nada más. Ah, bien. No, no, no. ¿Roberto? Sí, que pensaba en el lenguaje, que no es el mismo lenguaje cuando... ¿Se escucha? Sí. Sí, perfecto. Que no es el mismo lenguaje cuando hablo a estudiantes que son adolescentes, que hay tal vez un conocimiento que no tienen, que Ujú. hay que desarrollar, que exponer delante de un tribunal donde entendemos que son profesionales, que son expertos y que también nosotros tenemos que, de alguna forma, en nuestra presentación, evidenciar el proceso, evidenciar el recorrido. Entonces pienso mucho en el lenguaje, que uno no puede hablar, no solo no tener muletillas, sino también tener un lenguaje variado, utilizar sinónimos, poder expresar bien este mensaje, transmitirlo, no dar por supuesto que el otro entiende todo lo que estoy diciendo, sino poder, pero pensaba en eso, el lenguaje Sin duda. específico que es muy importante. Sin duda es muy importante y es algo que lo debemos tener en cuenta y que no todos los profesionales, y ustedes que ya son casi profesionales, o algunos a lo mejor es su segunda carrera, es algo que a lo mejor a veces no lo tienen en cuenta. Porque, por ejemplo, los abogados utilizan un tecnicismo o utilizan una jerga que para ellos es natural y es común y corriente, ¿no es cierto? Porque todo el día están hablando con sus colegas, entonces con gente, entonces hablan en un lenguaje que no quiere decir que todo el mundo lo conozca, ¿no? Entonces nos pasaría en el caso que cuando le hablamos a estudiantes o, por ejemplo, el abogado su cliente, ¿no? Ni hablamos, por ejemplo, también los médicos. Los médicos, Diego nos dice que la asertividad también es importante más allá del vocabulario, el lenguaje propio del tema, también, sin duda.
Por ejemplo, los médicos también utilizan mucho tecnicismo y entonces cuando nosotros vamos a la consulta o cuando nos están dando una charla o lo que fuera, ya es algo tan natural y tan propio que creemos que todo el mundo lo conoce. Pasa mucho con las personas que hablan mucho en inglés también. Se creen que todo el mundo maneja el inglés o que todo el mundo conoce todas las palabras y no puedes así. Quizás a lo mejor hay adolescentes o personas mayores o gente que no conoce inglés y que no sabe. Pasa también con la gente que trabaja mucho con la tecnología o que sabe mucho de tecnología, donde utilizan términos que también el resto lo desconoce. Entonces, no quiere decir que tengamos que utilizar un lenguaje más vulgar o no, digamos, por diferentes tipos de personas, sino que debemos aclarar ciertas palabras o tener cuidado y tener en claro que no todo el mundo tiene por qué conocerlas. Entonces, siempre es muy importante al público al que nosotros nos destinamos para ver de qué manera, cómo me tengo que comunicar y sobre todo en el lenguaje que tengo que decir. Y bueno, como dice Diego, también la asertividad, digamos, qué le voy a decir a ese público. ¿Cómo lo voy a comunicar? Nos hace referencia a seleccionar los medios o los procedimientos. Acá un punto que también recién decía Taise, por ejemplo, cuando hablaba en el caso de ustedes, de que tienen el público, digamos, y que van a ser evaluados, digamos, ante un examen oral. Les recomiendo la charla entonces de oratoria porque hace sobre todo hincapié en este preciso, en ese momento, digamos, del examen, que es muy diferente a la oratoria, digamos, cuando nosotros damos una charla común a cuando vamos a dar una charla mediante un examen. Entonces, les recomiendo que no se le pierdan. Creo que también hay una grabación para de última, si no pueden participar en ese horario. ¿Cómo lo voy a comunicar? Seleccionar los medios o los procedimientos, y por supuesto que el principal medio es la palabra, sin duda, pero también en este caso nosotros vamos a hacer hincapié a este medio que nosotros podemos agregar, que son los apoyos visuales o los recursos audiovisuales que nos van a acompañar quizás en nuestra presentación. No todas las charlas, por supuesto, muchas veces tienen este apoyo visual. Hay charlas donde no, simplemente el orador expresa una idea y habla y quizás no tenga una presentación atrás, y no por eso no va a generar ese impacto o esa atención. Por ejemplo, las charlas TEDx. ¿Las conocen a las charlas TED? Sí. ¿No? Donde por lo general es un participante que demuestra y expresa una idea y está más de 15 minutos hablando en una charla, y donde muchas veces, la mayoría de las veces, no tienen una presentación. Y sin duda causan muchísimo impacto y muchísima atención. Entonces, también lo podemos hacer con la palabra, pero si nosotros a eso le agregamos este recurso audiovisual, vamos a tener un doble efecto. Y mire, para eso les muestro la pirámide del aprendizaje, donde Edgar Day, donde él hizo una investigación y donde él dice que nosotros retenemos, esto es, digamos, si retenemos en el tiempo, por ejemplo, ¿no? Que nosotros retenemos solamente el 10% de lo que leemos, el 20% de lo que oímos, o sea, por ejemplo, cuando escuchamos a un profesor, el 30% de lo que vemos, cuando vemos un gráfico, el 50% de lo que vemos y oímos, el 70% si después nosotros lo decimos, y el 90% de lo que hacemos. O sea, sin duda, vamos donde más aprendemos siempre es en la práctica. ¿M? Pero en el caso ahora, digamos, de una presentación, si yo puedo, digamos, hablar, digamos, utilizar la palabra y además utilizar un recurso, ¿en qué porcentaje me estaría ubicando? En el último. Y en el último, sí, porque la presentación me lleva a haber hecho algo, producido, editado, entonces de alguna forma como que se va grabando más. Bien, en ese caso, sí. Perdón, decide hacer sería como hacer una presentación y enseñarle a la persona que está observando o a quien te está evaluando, ¿no es cierto? Bien, y en el caso del público, ¿en qué porcentaje estaría ubicado? Ver y oír. Exactamente, ¿no? En el 50%, porque solamente está viendo y está oyendo, ¿no es cierto? Si fuéramos alumnos, en este caso va a ser el público, que si solamente oye al orador, ¿no? Sería el 20%. Entonces vemos que es un recurso que nos ayuda muchísimo, también, digamos, para que
pueden aprender mucho más y para que sea, digamos, retenido en el tiempo. Entonces, es un recurso que nos sirve muchísimo. Algunos programas que podemos utilizar para hacer estas presentaciones, como ustedes seguramente muchas ya le conocen o los manejan, y nosotros no nos vamos a detener en cómo se utiliza cada uno, pues nos llevaría muchísimo tiempo, digamos, poder enseñarlas, pero bueno, son, quizás muchos ya le conocen desde hace mucho tiempo, y si no, digamos, no son tan complicadas, hay muchos seguramente tutoriales también por YouTube que pueden aprender. Son el PowerPoint, que ya hace muchísimos años, digamos, que las vienen utilizando y sigue siendo, digamos, también uno por excelencia. Y, el Prezi también es una herramienta que lo utilizan mucho. En este caso, a diferencia del PowerPoint, algunos todavía siguen eligiendo PowerPoint porque en el caso de Prezi necesitan la conexión a Internet, por ejemplo. Digamos, necesitan una página y para que después la puedan explayar, necesitan la conexión a Internet, como también el Google Slide o quizás también Genially. Entonces, son otras plataformas, digamos, que están muy buenas y que las utilizan mucho. Son mucho más dinámicas, digamos, pueden tener otra dinamismo, pero a veces, digamos, siempre tenemos que tener en cuenta cómo, digamos, justamente, digamos, de estos recursos que nosotros tenemos que tener. Vamos a poder utilizar Internet o, por ejemplo, a veces vamos a un lugar, en este caso, digamos, ustedes le van a hacer virtual, supongo, a la presentación, sé que hasta fin de año por lo menos las presentaciones todavía siguen siendo virtuales. En este caso, bueno, ustedes van a estar en su casa y si llegaran a ir a la universidad también tienen conexión a internet seguramente, pero a veces nos toca ir a lugares donde no hay conexión a internet, ¿no? Por ejemplo, si tuviera que dar una charla en un colegio, no todos los colegios tienen, digamos, wifi o justo hoy la señal no es muy buena, entonces se me puede cortar. Entonces, digamos, siempre hay que valorar estas cuestiones en el momento de que nosotros vamos a elegir qué plataforma utilizar. Eso, digamos, cada uno lo va a hacer, digamos, con la que se sienta más cómoda, con la que se sienta más familiarizada. Ahí en los mensajes Florence decía Gennely es muy interactivo, pero tiene sus contras. Bueno, si querés compartir qué contras te parecen, Flor, estaría muy bueno. Diego dice seleccionar los programas de acuerdo a lo que se requiere. Comunicar también, sí. Por eso, digamos, esto es una elección más personal, podríamos decir. Flor, sí. Sí, me refería, bueno, lo que hablabas de internet. Si no tenés un Bien, buen internet, el Genially claro. no te permite hacerlo ágil o hacerla ágil a la presentación hasta que se te cargue la etiqueta que vos programaste o la ventana que vos configuraste. Perfecto. Entonces, bien, por eso, digamos, son cosas que debemos tener en cuenta en el momento de elegir Sí, la me parece plataforma. que lo mejor para una presentación que puede que no te llegue bien el internet o no tengas internet son Canva y PowerPoint. Y Google Slides, bueno, sí, no sé si se puede descargar el archivo, pero para mí son los mejores Canva a nivel no interactivo, pero sí práctica, o sea que es práctico las dos herramientas esas, Canva y Per- PowerPoint. Bien, yo solamente les puse algunas, digamos, como para no marearlos, digamos, porque tampoco a veces necesitamos la gran plataforma o demasiado, demasiadas cosas, digamos, ya vamos a ver, pero ahora con el tema de la virtualidad, digamos, que surgió, digamos, que todo es virtual y que todo se hace, han surgido millones de plataformas, ¿no? ¿Es cierto? Entonces, quizás antes como que solamente nos remitíamos a PowerPoint y a Prezi, digamos, o a Google Slide, obviamente, pero ahora con el tema de la virtualidad surgieron muchísimas herramientas, pero bueno, para eso hay que conocerlas y saberlas manejar también. ¿Qué tenemos que tener en cuenta, digamos, en este diseño de diapositivas? El diseño eficaz de la diapositiva depende del dominio de estas tres cosas. La disposición, digamos, cómo vamos a colocar cada elemento en cada diapositiva, los elementos visuales, la animación. Dan Reynolds, que es un autor, digamos, de varios libros, él es una de las personas más influyentes en el mundo de diseño desde presentaciones. Pueden buscar, si quieren, si les interesa, varios videos de él de internet, digamos.
y donde ha sacado un libro donde dice presentación SEM. Él nos da como algunos consejos de cómo realizar las presentaciones y uno de los principios Zen que nos da es que las presentaciones deben tener simplicidad, naturalidad y elegancia como principios básicos de las presentaciones. Con respecto a los elementos visuales, debemos tener en cuenta el fondo, qué fondo vamos a utilizar, el color, el texto y las imágenes. Con respecto al fondo, es decir, bueno, ¿qué colores vamos a utilizar en nuestro fondo? El fondo es un fondo de contenedor superficial al que le vamos a colocar algún elemento visual. Puede tener fondo o simplemente no tener nada en absoluto. A veces nosotros caemos en un error en donde queremos decir, bueno, no, yo les quiero hacer lo mejor, la más linda, lo mayor estético. Y por eso muchas veces llenamos de colores a nuestra presentación y o llenamos de un montón de cosas, de colores, de animaciones, porque le queremos hacer espectacular o grandiosa a nuestra presentación. Y en realidad caemos en ese error de que le ponemos demasiadas cosas o demasiados colores y el único efecto que nosotros logramos es que nuestro cerebro, o el cerebro en realidad, no nuestro cerebro, sino que en realidad el cerebro de los que están viendo nuestra presentación, se abrumen. Por ejemplo, imagínense que tengamos un fondo con esta cantidad de colores, obviamente que elegí algo muy exagerado, pero que tengamos con un fondo con esta cantidad de colores. ¿Qué reacción les provoca, digamos? ¿Qué les pasa cuando ven esos colores? Flor nos dice menos es más, y sin duda, para realizar las presentaciones es así. Es un poco violento, diría, a la Es un vista. poco bien, es violento, no, nos abruma, nos satura, ¿no es cierto? Entonces, con respecto ya vamos a ver el tema de los colores, tenemos que ver qué colores elegimos. Entonces, en el fondo, siempre debemos tratar de buscar colores más vale suaves, digamos, claritos, digamos, puede ser, como en este caso un color medio pastel, o si no directamente, muchas veces, dejarlo en blanco. Fíjense que en mis presentaciones el fondo es blanco, digamos, no tiene ningún otro color, no hace falta, digamos, para el fondo, ¿no? Entonces, a veces podemos agregar algunos colores o podemos agregar solamente en algunas presentaciones, como quizás yo puse en el principio, pero no necesariamente en todas las presentaciones tiene que tener un color de fondo. Pero si llegamos a elegir un color de fondo, ese color de fondo debe ser algo suave, tranquilo, natural, digamos, y no un color que nos sature o nos resulte violento, quizás, como decía Kaiser. El color que vamos a elegir para nuestra presentación, ya sea para fondo o para el tipo de letras o para lo que fuera, es muy importante, digamos, elegir. Y como dice acá, el color es crucial para nuestra presentación, es un jugador clave. Y por eso a veces, muchas veces, vamos a tener en cuenta, esto, por ejemplo, lo coloqué, digamos, no solamente para ahora, para la presentación, sino para cualquier otra presentación que tengan que hacer. Es decir, tener en cuenta también cuál es su público, en qué industria se desarrollan, quiénes somos nosotros, cuál es nuestra personalidad. ¿Sí? Debemos pensar y debemos también entonces tener un color que nos identifique. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en las grandes marcas o en cualquier producto o en alguna marca, vemos que cada marca tiene un logo, ¿no es cierto? Y ese logo tiene un color que lo caracterice. Entonces, como decíamos recién, un color que lo identifique, que demuestre su personalidad. Y que nosotros podamos decir, bueno, nosotros por ejemplo decimos un banco, ¿no? Un banco de color rojo. Automáticamente yo digo Santander Río. O si digo un banco de color azul, banco francés. Entonces, este color es importantísimo y que lo va a acompañar durante toda su vida. Es un color que los identifica, ¿no? Que demuestra su personalidad, que después los acompaña en todo. Entonces, es muy importante ver qué colores ustedes van a elegir también en sus presentaciones, pero que hable también de ustedes, que bien qué quieren demostrar, o sobre todo el tema que ustedes van a transmitir. Por ejemplo, no sé, supongamos, si ustedes eligen una temática, por ejemplo, que hable
de la naturaleza o que hablen, por ejemplo, del cuidado del medio ambiente. Bueno, es un color que está muy referido al verde, ¿no es cierto? Que digamos que tiene una conexión o una identificación con un color verde o con ese tipo de colores, ¿no es cierto? Que nosotros de repente a lo mejor pongamos un color amarillo u otro color, capaz que no nos resulte tan familiar. Pero bueno, todo va a depender de lo que ustedes quieran transmitir y de cómo se identifiquen con ese color. El texto también eh, es algo clave, donde también transmite personalidad, ¿no? Es decir, como decimos recién, con respecto a las marcas, ustedes van a ver que el logo que transmiten eh, tienen un color y también tienen una determinada letra, ¿no es cierto? Que después los va a acompañar ese tipo de letra en todo lo que esa empresa haga. Y acá pasa lo mismo, digamos, cuando ustedes eligen un tipo de letra, deben tener en cuenta y que también esa letra hable de su personalidad. Dice, cada fuente tiene su propia personalidad. Puede ser serio, puede ser divertida, puede ser serio, puede ser amigable, audaz o humilde. Y acá vemos que hay como dos tipos de letra, no dos tipos de letras, sino que en una letra, por ejemplo, tenemos como estas patitas, digamos, que nos acompañan, ¿ven? Por ejemplo, la que está a la izquierda, ese tipo de letra y la otra no, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta las patitas que les hago referencia? Ese- Estas letras que tienen patita a veces no son recomendables utilizarlas, por ejemplo, en presentaciones donde yo le tengo que transmitir en un proyector, ¿no? Porque puede ser que el proyector quizás no sea de muy buena calidad y puede ser que todas esas dibujitos, digamos, que tengan las letras hagan que se confundan y no quede lo demasiado visible. Entonces siempre es recomendable elegir algún tipo de letra donde no tenga alguna patita. Tampoco es muy recomendable, por ejemplo, utilizar eh, algún tipo de letra cursiva, ¿no es cierto? Ni hablar, ¿no? Siempre lo más recomendable es usar que hay algunos tipos de letras, digamos, que son cursivas y que son muy lindas, digamos, nos parecen como quedan estéticamente, pero luego después cuando la proyectamos no son tan visibles y no se pueden leer bien, entonces tampoco es recomendable. Gregorio nos dice, las fuentes sans serif son las más fáciles para leer e interpretar rápidamente. Perfecto. Buenísimo. Esto, en realidad, es también esto, como decíamos, simplicidad, elegir lo más eh, tranquilo posible en este sentido, ¿no? No tratar de rebuscarnos demasiado con un tipo de letra raro, que a lo mejor nos puede pasar, podemos encontrar una letra, Calibri también es Rosano, sí, pueden ser ese tipo de letras. Podemos elegir, por ejemplo, hay una letra como mucho más divertida de cómics, ¿no es cierto? Que a lo mejor por eso, digamos, transmite esa personalidad. Entonces, cada uno va a depender la temática que elija para poder elegir el tipo de letra que les resulte cómodo a ustedes o que transmita su personalidad, pero que también que sea una letra sobre todo que sea visible. Bueno, acá vemos un elemento fundamental del diseño, tenemos que entender las fuentes, utilizar cómo combinarlas, jerarquías de tamaño, tabulado y espaciado, ¿no? Como vemos también New Arial, cómo quedarían y cómo ven ese tipo de letras, que son las más comunes y las más utilizadas. ¿Cuántas palabras debe haber en una diapositiva? ¿Qué les parece? Qué pregunta esa, porque nos va a costar sintetizar. Sí, ¿no? Sí. Ese es todo un tema, ese es el problema. 10, dice Diego, 1 o 2. Calibrí puede ser. El tipo de Cali- letra, sí, el Calibrí. calibre. Sí, el tipo de letras, sí. El tema estamos hablando la cantidad de letras. En realidad, como dice acá, no hay una regla oficial sobre la cantidad de palabras, pero sí debemos tener en cuenta que una presentación no debe tener muchas letras, ¿no? Simplemente debe tener palabras claves. ¿M? ¿Y por qué no debe tener muchas letras? ¿Qué les parece? Porque lo Puede ser que sea un importante poco no es, confuso. Perdón, Perdón. sí, No, me parece que es un poco confuso cuando hay mucho texto en una diapositiva. seguramente, Tyson.
la atención debe estar en lo que uno quiere transmitir verbalmente y no lo que está escrito en la matanza. Perfecto. Dice, me perdí, Nadia, se pierde la información que se quiere comunicar, Marcelo, porque es fundamental, es el orador. Bueno, bien. Gregorio, el espectador está más concentrado en leer que en el presentador, sin duda. Eh, Bien, en realidad pasa esto, ¿no? Cuando nosotros tenemos demasiado contenido en unas filminas, tiene que ser una guía la presentación, exactamente, Jorge, ¿no? Nosotros debemos utilizar la presentación como un apoyo, como una guía, pero no debemos volcar todo nuestro contenido en las presentaciones. Porque hay gente, y nos ha pasado seguramente en nuestra vida de estudiante, con algunos profes o en alguna charla, donde todo lo que dicen está escrito en la presentación, tal cual. Todo lo que dicen está escrito en la presentación. Y si eso va a ser nuestra presentación, chicos, nos ahorremos estas 2 horas, les mando el PowerPoint por mail y listo. Un papelón, dice Flor. Exactamente. Porque simplemente esto que hay que tenerlo en cuenta. La presentación es una guía, no es un resumen de lo que yo estoy diciendo o ni hablar si es tal cual tal lo que estoy diciendo. Porque para eso, ¿para qué hablamos? Si está todo escrito ahí, no tiene ningún sentido. Entonces, esa es una de las razones. La otra razón es porque cuando, por ejemplo, tenemos una filmina donde hay esta cantidad de texto que yo estoy mostrando en este momento, las personas no pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. O están leyendo la presentación o me están escuchando. Entonces, en un momento es como que la atención se va a desviar de lo que yo estoy diciendo para poder leer esa cantidad de información. Entonces, no es recomendable, siempre nosotros tenemos que tratar de que me estén escuchando a mí y que no estén leyendo la presentación. Ahora, cuando yo solamente tengo títulos, oraciones, palabras claves, ahí sí, digamos, podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Podemos estar escuchando y podemos estar viendo la presentación. Otra razón, por ejemplo, cuando yo tengo mucho texto, las letras serían demasiado chiquitas. Entonces, imaginemos en un lugar donde estamos, por ejemplo, nos imaginemos el lugar que estamos eh, presencialmente, ¿no? Y si yo estoy sentada al fondo y tengo un texto chiquito, no lo voy a alcanzar a leer. Solamente lo van a poder leer las personas que están adelante. Eso es otra razón. Si estamos en la virtualidad, por ejemplo, y a lo mejor, es decir, el que está leyendo en la notebook, bueno, quizás lo está leyendo bien, pero hay mucha gente que se conecta por celular. Y entonces, si tenemos un montón de texto en un celular, tampoco seguramente lo van a poder estar leyendo. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros no debemos poner mucho texto en una diapositiva. Ahora, recién Angélica le había dicho, bueno, ¿cómo hacemos para resumir? ¿No? El gran tema. Y es acá donde van a tener que empezar a crear, donde va a empezar a fluir la imaginación. Es decir, cómo todo ese texto que yo necesito plasmar o que yo necesito presentar, lo voy a poner, digamos, en esta presentación. Bien, Micaela, bueno, mucha suerte. Cualquier cosa, no sé si hay una grabación o te espero en la próxima vez que nos reunamos. Con imágenes, dice Taise. Bien, sí, perfecto, ya lo vamos a llegar a eso. Si nosotros podemos plasmar nuestra presentación simplemente en imágenes y algunas palabras, sería lo ideal, ¿no? Pero si no, si yo a veces digo, si tenemos que utilizar, por ejemplo, un texto que sí o sí es importante y que sí o sí lo tengamos que transmitir o sí tiene que estar escrito porque es algo complejo y no lo puedo transmitir de otra forma, bueno, dividamos las presentaciones en varias diapositivas. Todo ese texto que muchas veces quiero poner en una, lo voy dividiendo de a poco en diferentes diapositivas, ¿no? Entonces ahí la letra va a poder ser más grande, voy a poder tener poco texto, pero bueno, siempre lo ideal es tener la capacidad de resumir y para no tener demasiado texto en una sola. Ahora sí, lo ideal, como decíamos recién, es poder sustituir todo ese texto en alguna imagen, por ejemplo, ¿no? Y acá nosotros vamos a tener en cuenta cómo seleccionar las imágenes.
¿Y qué debes para seleccionar esas imágenes que reflejen? También la cultura o etnia de la audiencia, que sean apropiadas al contexto, por supuesto, que representen a la industria, la experiencia del cliente y situaciones de la vida real, contar una historia, que es uno de los recursos que ya vamos a estar comentando recién, ¿no es cierto? Cómo utilizar el storytelling. Entonces, es muy importante qué imágenes debemos seleccionar. ¿Mm? Podemos tomar nuestras propias fotos, es decir, a veces hay fotos que nosotros queremos transmitir algo y que quizás no las encontramos bien en internet. Por ejemplo, me imagino en el caso de que ustedes quieran compartir o estén, quieren, no sé, quieren demostrar su emprendimiento, su empresa, lo que fueran, bueno, van a tomar fotos directamente propias de ustedes, digamos, no algo que lo sacamos de internet. Entonces eso sería lo ideal. Eh, una vez me pasó, digamos, que tenía un grupo que tenía que hacer una speech sobre sus emprendimientos y decir, bueno, ¿cómo demuestro mis productos en la virtualidad? Porque dice, si yo hiciera mi charla, por ejemplo, presencialmente, yo directamente llevo, me acuerdo que el emprendimiento era sobre mermeladas. Entonces dice, yo llevo mi mermelada y sobre todo eran mermeladas con sabores raros. Entonces llevo mis mermeladas y les hago probar al público para que directamente haga una demostración. Sería como la mejor forma. Bueno, pero en este caso no podíamos hacerlo, era sobre la virtualidad. Entonces, bueno, ¿cómo hago yo para poder transmitir? Y nos eligió unas imágenes de las frutas, digamos, que utilizaban en sus mermeladas, donde realmente me transmitían o me hacían o me llegaban, digamos, como esa sensación, esas ganas de comerme la mermelada y de probarla, ¿no? Me generaba esa curiosidad. Entonces, elegir esas fotos, digamos, fundamentales que realmente me estén demostrando eso, ¿no? Entonces es muy importante también ver qué fotos vamos a seleccionar. Y por supuesto que son importantes porque a veces muchas de las imágenes valen más que mil palabras. Entonces, si yo todo eh, lo puedo sintetizar más en imágenes que en texto, sería lo ideal en nuestras presentaciones. Pero obviamente a veces cuando son presentaciones académicas donde tengo que demostrar más contenido o alguna información, quizás no lo puedo hacer tanto, pero sí entonces tendré que buscar la forma de tener y de compartir imágenes y textos las dos mismas, ¿no? Digamos, plasmar las dos cosas. Pero para eso debo saber y debo hacer una selección de qué texto voy a elegir, de qué es lo que voy a decir y qué imágenes también voy a seleccionar. Bueno, hablábamos de cómo lo voy a comunicar, seleccionar los medios y los procedimientos. Ahora también debemos tener en cuenta para qué lo voy a comunicar, o sea, determinar nuestros objetivos. Siempre debemos saber qué objetivos voy a tener cuando yo hablo, digamos, siempre hablo con un objetivo. ¿Qué objetivos le parecen a ustedes que, que tienen, digamos, no solamente acá en esta presentación final, sino cuando hablen al público? ¿Qué objetivos pueden tener? ¿Qué les parece? ¿Queda muy mal si digo que me aprueben la carrera? Bueno, ese es como el objetivo. Sí, en realidad obviamente que es el objetivo de acá, de ustedes, sin duda, pero en realidad lo pongamos en situación de que es cuando hablamos al público y queremos transmitirle algo o preparamos una charla, digamos. Convencer al público, dice Gregorio, sí, exactamente, uno de los objetivos, Sí, convencerlo. ¿Qué convencer. más puede ser? La Bueno, atención primero, más allá sí, de querer aprobar y recibirse pronto, ¿no es cierto? Me parece que la charla o la exposición tiene que ser entretenida y tomar toda la atención de la persona que se está observando o calificando, que sea dinámico. Por lo menos eso es lo que a mí me gustaría que fuese. Como algunas bien. presentaciones, como decía hace un rato, por TED, he visto algunas presentaciones, no completas, pero así algunos puntos que me resultaron muy atractivos, donde en el fondo mostraban una imagen de algo novedoso, algo innovador, y la persona que estaba exponiendo estaba muy relajado. Esa es la parte que más me llamó la atención y quisiera poder copiar.
pero hasta ahora no me sale. Bueno. Se me contesta la cara, me pongo nerviosa, me trabo un poco. Te digo algo, Taizé, esto lo digo con conocimiento de causa porque yo he participado de TEDx aquí en Córdoba, digamos, en la organización, digamos, y he estado en los eventos. Eso sería lo ideal, pero para que vos sepas, y para eso entonces lo que vos me estás planteando, te recomiendo la charla del miércoles de oratoria. Las charlas TEDx llevan muchísimos meses de preparación, ¿no? Entonces, para lograr ese relajamiento que vos estás diciendo, digamos, y esa tranquilidad, que obviamente que por dentro no es así, eso es lo que estamos demostrando, porque siempre vamos a tener nervios en una presentación, nunca vamos a estar sumamente tranquilos. Lo importante es lo que nosotros demostramos, ¿no es cierto? Y que esos nervios no se noten tanto. Para eso, simplemente práctica, es el único secreto. Práctica, práctica, práctica. Pero yo te puedo decir que las personas que hacen las charlas TEDx empiezan en marzo a preparar sus charlas y a practicar y la dan en noviembre o en diciembre más o menos. Entonces fíjate todos los meses que estuvieron practicando y preparando su charla, digamos, para lograr y llegar. Por eso digo, a veces, por supuesto, las charlas TEDx son excelentes, pero a veces no son un parámetro de comparación porque, porque justamente tienen muchísimos meses de preparación. Que lo logran genial, porque he ido a Buenos Aires a presenciar una charla TEDx y he estado en Tecnópolis ante 10.000 personas. Entonces imagínense que por más que tengamos muchos meses de preparación y pararnos al frente de 10.000 personas y dar una charla, no es nada fácil, ¿no? Sin duda. Pero bueno, es lo único. Como dice Flor, la práctica genera seguridad y confianza sin duda, ¿no? Entonces para eso ya vamos a llegar a ese punto también que uno de los puntos fundamentales es practicar, 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 no hay otro secreto. Pero más allá de eso, lo que vos me planteabas, que te entiendan, digamos, que puedas lograr esa tensión, quizás un poco lo que tienen que hacer. Ahora, con respecto más a objetivos, determinamos los objetivos que nosotros queremos lograr en esta comunicación, es decir, bueno, convencer al público, puede ser informar, en otro contexto podría a lo mejor ser entretener, persuadir, ¿no es cierto? Esos son los objetivos, motivar también nosotros cuando damos una charla también podemos llegar a motivar. Digamos, esos son los objetivos que nosotros, que tiene una charla o tiene una presentación. Y yo les voy a decir convencer y persuadir. Quizás son los objetivos que más podemos tener en común en todas las charlas, más allá de que informemos o entretengamos o motivemos, siempre vamos a querer convencer y querer persuadir. ¿Qué les parece con respecto a estos términos? ¿Qué diferencia hay entre convencer y persuadir? ¿Son sinónimos? ¿No son sinónimos? ¿Qué les parece? En verdad que la diferencia está en que uno apela más a lo emocional y otro más al razonamiento, ¿no? Perfecto, Cielo. ¿Cielo dice? ¿Ese es tu Sí, nombre? Bien. Ay, qué lindo. Exactamente. Eh, Muy bien, Cielo. Cuando nosotros queremos convencer a la otra persona, lo hacemos con argumentos, ¿no? Con razón. En cambio, cuando nosotros persuadimos, atenemos más a la parte emocional, digamos. Entonces, por ejemplo, esto es algo que lo utilizan muchísimo las publicidades, ¿no? Donde, por supuesto que las publicidades tratan más de persuadir que de convencer, ¿no? Si nosotros decimos Coca-Cola, ¿qué se nos viene inmediatamente a la cabeza? ¿O qué se acuerdan, por ejemplo? Refresca mejor. Coca-Cola refresca Refresca, mejor. Es refresca mejor. ¿Qué más? Felicidad, familia. Felicidad, familia, exactamente. Navidad. Navidad, ¿no es cierto? Sí, reunión familiar. Y si digo Quilmes, Reunión de Amigos. amigos. Reunión con amigos. amigos, reunión, exactamente, ¿no? Las Juntada con pizzas. amigos, ¿m? Pizzas. Fiesta, verano, exactamente, felicidad también. Entonces, si ustedes se fijan, es como que las publicidades relacionan, digamos, la marca con una emoción, digamos, con un sentimiento, ¿no? ¿Y por qué les parece que tratan de hacer más
se tratan más de persuadir que de convencer. Y no te dicen, por ejemplo, bueno, Coca-Cola es la marca número 1 en el mercado, compra Coca-Cola porque es la más rica y es la única y nadie la puede igualar. Y te tratan de más de persuadir que de convencer. ¿Qué les parece? ¿Por qué? Porque si razonamos mucho, capaz que no la compremos. Exactamente, porque es más efectiva, porque tratan de brindar una experiencia bien, y quizás muchas veces tratan más de persuadir que de convencer, porque la persuasión es más efectiva, porque llega a la parte emocional. Se dice que cuando una persona tiene una ideología bien marcada, cuando tiene un pensamiento, es muy difícil que uno cambie de opinión, ¿no? Ahora, cuando atenemos más a las emociones, a los sentimientos, ahí podemos llegar a ser un poco más influenciadas. Entonces, como dice acá, la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo le hiciste sentir. ¿Mm? Entonces, ¿por qué no poner un poco también de emociones y de sentimientos a nuestras presentaciones para que podamos brindar esto y, digamos, nosotros podamos dejar ese recuerdo de cómo hice sentir con mi presentación y no tanto, tanto también de más de persuadir? Puedo hacer las dos cosas, ¿no? Sin duda, no es que digo, uy, o si convenzo no voy a persuadir, ¿no? Puedo unir sin duda las dos cosas, pero ver de qué manera, digamos, puedo utilizar también los sentimientos para que mi presentación genere ese impacto y esa atención que yo quiero lograr. Jorge dice, persuadir es emocional y convencer es por medio de la razón y el pensamiento lógico. Exactamente lo que estábamos diciendo, Jorge, muchas gracias. Así que bueno, esto para que los dejo pensando y ver de qué manera voy a poder quizás a poner un poco de emoción a mis presentaciones, digamos, para que generen otro impacto. Y una vez que yo logro, digamos, que trato que digo, bueno, ya veo mi objetivo, que dije qué, cómo, para qué, digamos. Ahora voy a ver cómo organizo mi presentación, que esa es una de las partes más importantes y que debo tener en cuenta para que podamos generar este impacto que yo quiero lograr. Primero debemos empezar con la introducción o el exordio. Quiere decir, bueno, es la primera parte, cómo voy a comenzar mi presentación. Y cada parte tiene un objetivo. Para mí, digamos, cada parte tiene un objetivo. ¿Qué objetivo creen ustedes que debemos lograr en la introducción? ¿Qué les parece? O exordio, como lo llamaba Aristóteles, en realidad, que fue el que creó las partes del discurso. Y en la introducción La fortaleza de cada... Perdón, Angélica. En la Sí. introducción iría una presentación personal y, Ujú. y contextualizar cuál va a ser la temática de mi exposición. Bien, yo ahí, Angélica, más que un objetivo, eso es quizás lo que vas a hacer en la presentación, pero no es el objetivo que yo estoy pretendiendo lograr. Taise, ¿qué querías decir? Eh, yo lo vería desde el punto de vista como que cada punto que uno va a tocar tiene una fortaleza y resaltar esa fortaleza. Y después el resto es relleno, básicamente. ¿Y cómo resaltan una fortaleza decís en la introducción? Luego de la introducción, a medida que uno va siguiendo el relato, Sí. cada parte tiene, es como un cuento. Vos tenés un inicio, una parte Ujú. central, o sea, el desarrollo y el final. Bien, Entonces, en el desarrollo hay determinados puntos o partes que tienen su fortaleza, o sea, bien, pero vos puntos ahí que tienen te me algo estás adelantando. Ya estás en el perdón. desarrollo. Estamos hablando de la Bueno, introducción, ¿no? sí, Marcelo dice, la introducción debe ser escueta, debe de decirle en una descripción corta lo que será mi desarrollo. Bien, vuelvo a a mí repetir. me gusta un poquito más histórica. Cuando Bien, yo tengo que hacer un trabajo práctico, me gusta comenzar desde el inicio, desde sí, cómo sin duda comienza es o cuál bueno. fue su historia. ¿Cuál fue su historia Bueno, en la historia general?
O sea, si yo voy a hablar de la floricultura, me voy a remontar a los jardines de Babilonia, por ejemplo, para Bueno, dar un ejemplo. ahí vamos, Taise, ¿no? Marcelo, ahí está bien lo que decís, pero en realidad, como le había dicho a Angélica, eso es lo que vos vas a hacer en la introducción, pero no es el objetivo. Y sí le dice, presenta el tema y debe despertar el interés. Justamente mi objetivo que yo debo lograr es captar la atención. Yo tengo que ver, ese es el objetivo que yo tengo que lograr en la introducción, captar la atención. Y como decía Taise, es un cuento. Bueno, perfecto, perfecto el ejemplo. Es que en realidad va a ser como un cuento. Pero ¿qué les pasa a ustedes si empiezan a leer un cuento y la introducción es aburrida? ¿Les da ganas de seguir leyendo o seguir escuchando ese cuento? No, ¿no es cierto? Entonces, justamente en la introducción nosotros debemos hacer algo o utilizar algún recurso que me permita esto, ¿no es cierto? Captar esa atención del público para que le dé ganas de seguir escuchando. Y entonces, un poco ahí se adelantó, te dice, ¿qué puedo hacer yo en la introducción para lograr ese objetivo? Para que yo pueda captar esa atención. ¿Qué les parece? ¿Qué podría usar? Ahí Taise un poco dijo, le gusta contar una historia, ¿no es cierto? Como contar la historia. Un ejemplo, storytelling, bien, en storytelling se refiere a lo que decía Taise de contar una historia, una anécdota, perfecto. Estos son Una imagen puede ser, una pregunta. también, sin duda, una pregunta, una imagen, ¿no? En realidad hay muchísimos recursos que nosotros podemos utilizar, pero siempre, digamos, tratando de lograr esto, digamos, de lograr captar esa atención. Diego dice una metáfora sobre algo que se conoce, bien, de generar esa curiosidad o esas ganas más de saber más del tema. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿por qué a tu cerebro le gustan los maratones de capítulos de una serie? ¿Todos ven Netflix acá? ¿O ven series? No. ¿El resto? Ay, no te escucho, si lo tenés el micrófono apagado. La- Supongo que la mayoría sí. Sí, sí, dicen. Y ahora yo les hago una pregunta, y creo que me sean lo más sinceros posible. Es, ¿cuánto tiempo han estado viendo series? Puede ser en un día, por ejemplo. ¿Cuál fue su récord, digamos? Acá nadie les va a jugar, así que no importa el tiempo. Dicen 5 horas. Séanme totalmente sincero. Flor dice 10 horas. Bien. ¿Hay alguien más que dé más? ¿Más tiempo? Horas y horas. Toda una noche. Bien. Y a ver si nos agarró en pandemia y un fin de semana aburrido. 2 horas, 2 horas por semana como mucho. Bueno. eh, ¿Les hubiesen podido estar, por ejemplo, Flor, que estuvo 10 horas o toda una noche, hubiesen podido estar ese tiempo viendo películas, una atrás de otra, esa misma cantidad de tiempos? Películas que nada que ver, no me van a decir una saga de Harry Potter o El Señor de los Anillos, ¿no? Una película que nada que ver con la otra. ¿Podrían haber estado esa misma cantidad de tiempo? No, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿por qué con una serie sí y con películas no? Porque no Porque tienen quiero saber relación. cómo sigue, quiero saber cómo termina, qué pasa. Bien, porque dice al final de cada capítulo te dejan con la intriga, tal cual, ¿no? Y acá es donde decimos, porque ahí como dice la pregunta, la intriga y la ansiedad, sin duda. ¿Por qué a tu cerebro le gustan las maratones de capítulos de una serie? Porque el cerebro es curioso, ¿no? El cerebro es muy curioso y tenemos siempre ganas más de saber el tema. ¿No les pasa a ustedes que cuando están, por ejemplo, tienen una duda, y ahora con Google es mucho más fácil, antes nos quedábamos a lo mejor con la duda, por ejemplo, ay, ¿cuántos años tiene tal actor? ¿No se fijan enseguida en Google a ver cuántos años tiene? Yo por lo menos hago eso. Por ejemplo, o queremos saber alguna receta, ay, nomás lo busco. Es como que somos muy curiosas y nos genera esa curiosidad, esa intriga, y no nos podemos quedar con la duda. Y con los capítulos pasa lo mismo, ¿no? Termina de una forma que nos genera esa intriga, y nos deja ganas más de saber del tema. Entonces decimos, bueno, hay un momento donde nos hacemos, bueno, uno más y basta, ¿no? Y así continuamos y se nos pasan la hora. Entonces, qué fabuloso sería que nosotros podamos hacer eso con nuestras introducciones.
digamos, generar esa curiosidad y esas ganas más de saber más del tema, ¿no? Eso estaría grandioso. Por supuesto que no somos productores de Netflix, ni mucho más, ni tenemos la imaginación ni la creatividad que tienen los productores, pero sí, digamos, un poco esa es la idea. Entonces, de decir, bueno, ¿qué puedo hacer en la introducción para lograr esta curiosidad, para generarles esa curiosidad y que sepan más del tema que voy a desarrollar? Una frase, una cita, un relato, un cuento, un storytelling, una pregunta. Eh, en realidad hay tantos recursos como personas posibles, porque acá va donde está, digamos, la creatividad y la imaginación de cada una. Entonces tenemos que empezar a dejar abrir un poquito la cabeza y ver de qué forma le podemos hacer que quede un poco más atrapante, ¿no? Una vez que yo ya hice, a ver, ¿y cuánto debe durar la introducción? ¿Qué les parece? ¿Cuánto tiempo tienen ustedes en sus presentaciones de tesis? ¿Puede ser media hora o tienen, o saben o no? Para la presentación final son 3 minutos. Por lo menos así nos dijeron que debería ser. 3 minutos, una presentación final. Tipo resumen. ¿3 minutos? Perdón que El pregunte trabajo porque final de desconozco del tesis? tema, pero 3 minutos tiene que lograr la presentación o 3 minutos es lo que nosotros hablamos. No, yo estoy hablando de toda la presentación, ¿no? Toda la Bueno, presentación. yo estoy con una materia del cual último trabajo práctico, tenemos que hacer un video desarrollando ese tema y máximo son 3 minutos, o sea que en 3 minutos uno tiene que, calculo que ¿Qué? debe estar estipulado que uno le Bueno, alcanza el tiempo. eso es muy importante que ustedes lo tengan claro, digamos, cuánto debe durar la presentación. Eso es fundamental, porque imagínense que no se van a armar una super presentación de 100 filmines y tienen que hablar 3 minutos. No, No, no. no, yo tengo entendido, supongo que para el trabajo final debe ser más o menos alrededor de media hora, pero bueno, eso pregunten bien ustedes a sus presentadores, digamos, a sus profesores que están con ese tema, pero Yo más estoy o con, menos alrededor de... Sí. sí, yo tengo que preparar el seminario de práctica, el trabajo 4. Yo estudio licenciatura en gestión ambiental y el TP4, o sea, está escrito en el Canvas que dice son 3 minutos en un video. Claro, O sea, bueno, entonces deberás, con 3 minutos seguramente te debe alcanzar si haces una síntesis, calculo. bueno, bueno, en tu caso no te va a llevar mucho tiempo preparar la presentación, entonces iba a tener que tener un poder de resumir impresionante, Creo que me lo pero sabía. bueno, pero depende del trabajo final que esté transitando cada uno, sin duda, o bueno, eso pregúntenle bien, pero más o menos tenía entendido que pueden ser entre 25 y media hora, minutos. Bueno, acá dice Flor, la introducción no debería durar más de 5 minutos. En realidad siempre va a ser de acuerdo al tiempo que nosotros charlemos, hablemos, ¿no? Si la introducción, si yo voy a hablar una charla de 25 minutos o media hora, bueno, sí puedo destinar 5 minutos a mi presentación, pero si yo voy a hablar 10 minutos, no puedo tener introducción de 10 minutos. A veces, entonces eso va a ser relativo al tiempo que nosotros tengamos en la presentación final. Pero por lo general, a veces las presentaciones no son muy largas, ¿no? No debe durar. A lo mejor la presentación, la introducción es una pregunta. Y entonces, ¿cuánto dura una pregunta? No llega ni el minuto, son segundos. Entonces, va a depender mucha, y quizás, y esa introducción, digamos, con esa pregunta que estuvo bien formulada y que estuvo muy buena, logró ese objetivo que era captar la atención y no era una introducción demasiado larga. Entonces, no hay un tiempo en realidad estipulado, pero siempre va a depender del tiempo que nosotros tengamos en nuestra presentación, digamos, en toda la presentación. Hay gente que a veces las introducciones las hacen muy largas, entonces eso no es recomendable, ¿no? Por lo general, sino al contrario, digamos, tratar de ir lo más rápido, entramos al tema. Una vez que yo logré mi objetivo, que era de la introducción, que era captar la atención, voy al cuerpo o al desarrollo. ¿Y cuál será el objetivo que debo lograr en el cuerpo o en el desarrollo? En la introducción era captar la atención. Ay, sí. ¿Cuál será mi No, objetivo pero en no el hables cuerpo? nada ¿Qué porque les pegó parece? todo este está más gritón que...
Sí, perdón. Si es un proyecto, por atrás. desarrollarlo. O sea, desarrollar el proyecto y apuntando cuál es la necesidad, por ejemplo, no sé, o cuál es la necesidad, cuáles son los beneficios. Si fuese un proyecto, si voy a contar un cuento, me parece atrapar la atención de la persona que me está escuchando, o hacer que su imaginación vuele y vea las imágenes en su mente de lo que yo estoy relatando, poderlos hacer que puedan presenciar o estar dentro de eso que yo quiero proyectar. Bien. No sé si se captó lo que Sí. ¿Alguien más? ¿Qué les parece? ¿No? Bueno, imagínense, yo siempre a las presentaciones las relaciono como si fuera una película, ¿no? Por ejemplo, agarro una película en Netflix o en el cable, donde sea, y digo, uy, está buena esa película, parece que está buena, ¿no? Me captó la atención en la introducción. Y le sigo viendo, digamos, y le sigo viendo ¿por qué? Porque sigue estando entretenida esa. Porque si la introducción hubiese estado buena, pero después de a los 10 minutos la película empieza a ser un desastre o no es tan entretenida, seguramente ya la dejo de ver o me empiezo a dormir o me empiezo a distraer o le dejo de prestar atención. Entonces, nosotros en el desarrollo debemos, más allá de que ya nos metemos con el tema de lleno y vamos a desarrollar, siempre debemos tratar de seguir manteniendo esa atención que yo logré en mi introducción. Porque de nada me valió que yo iniciara o me estuviera un montón matándome pensando con una super introducción y después en el desarrollo decaiga totalmente. Entonces siempre, digamos, tenemos que seguir manteniendo esa atención en el cuerpo del desarrollo. Pero una vez que ahí ya nos metimos en el cuerpo, debemos tener en cuenta la unidad, el orden, la progresión y la transición. Con unidad nos referimos a que siempre debemos tener en cuenta y tenemos bien en claro el tema que nosotros estamos transmitiendo y no tratar de irnos por las ramas. A veces en este tipo de presentaciones que ustedes van a hacer, bueno, es mucho más, no sabe ocurrir eso porque tenemos como un tema bien en claro, pero muchas veces pasa que hay oradores que nos empiezan a hablar de un tema y quizás alguien hizo una pregunta y entonces empezaron a hablar del tema y surge después a otro tema, ¿no es cierto? Y nos colgamos hablando como que hay gente muy dispersa, digamos, y como que se va por las ramas muy fácilmente. Y quizás esos temas que surgieron son interesantes y están bueno también tratarlos, pero siempre el orador tiene que tener la capacidad de volver. O sea, yo me puedo ir del tema, pero tengo que volver, ¿no? Me puedo ir por las ramas, pero vuelvo, no sé. Recién hablamos de Netflix, pero vuelvo, digamos, a mi tema, porque si no, ¿no? Yo me fui del tema, hablé de otras cosas y no cumplí con mi objetivo que era desarrollar mi charla o de lo que yo venía a presentar. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta y volver a esta unidad del tema que uno está desarrollando. Orden, que decir, bueno, nos vamos, siempre obviamente las ideas tienen que ser ordenadas, progresión, ir desde lo simple a lo más complejo, y las transiciones de temas deben ser bien claras y bien definidas, ¿no? Bueno, esto digamos como premisa, ahí ya nos vamos a ir de lleno al contenido que ustedes han preparado, digamos, y una vez que ya hago mi cuerpo y mi desarrollo, voy al cierre o a la peroración. ¿Y qué objetivo debo cumplir aquí en el cierre? ¿Qué les parece? Decíamos, introducción, captar la atención, cuerpo, seguir manteniendo esa atención. ¿Cuál será mi objetivo del cierre? No, porque está más gritón el boludazo este. Sí, Los escucho. cerrá nomás. ¿Qué les parece? Nos imaginemos la situación que estamos en un auditorio lleno de gente. ¿Qué les gustaría que
que hiciera el público cuando termine esa presentación. Y hay que llegar a una conclusión que tiene que Bien, ser coherente con todo lo que se ha presentado y se ha desarrollado. Y si es bien, posible, una conclusión que pueda dejar un sabor a más para una próxima charla, pero fundamentalmente pienso, ¿no?, que tendría que ser una conclusión que a la gente le genere una reflexión sobre lo desarrollado. bien. Es un poco más, cielo, la conclusión, quizás lo que vas a hacer en el cierre, pero no a lo mejor el objetivo. Acá, por ejemplo, pero sí algo interesante que dijiste es dejar ese sabor a más, ¿no? Entonces vemos de qué forma vamos a hacer la introducción, que es un poco lo que eso sí queremos lograr. Jorge dice, fijar la idea importante, en quien recibe la presentación, satisfacción, conclusión sobre los análisis que soportan la idea principal, que estén satisfechos por lo expuesto, dice Laura. Bueno, ¿y cómo nos damos cuenta, por ejemplo, si estamos en un auditorio con público presencial, cómo nos damos cuenta si están satisfechos o no? ¿Cómo se mide, digamos, esa satisfacción del público cuando terminamos? ¿Quieren ver otra presentación tuya? Bien, con el aplauso. Muchas veces, exactamente, medimos si a la gente le gustó o no mi presentación con los aplausos, porque hay diferentes tipos de aplausos, ¿no? Cuando la presentación estuvo ahí bien, linda, pero no tanto, bueno, como que el aplauso es como un aplauso más de compromiso, podríamos decir. Ahora, cuando realmente estuvo linda, la gente aplaude con ganas, con fervor, y ni hablar si vamos a un espectáculo y la gente se para, ¿no es cierto? Y sigue aplaudiendo. Eso quiere decir que realmente le gustó, y ni hablar si después la gente hace preguntas o se para y le viene a decir algo. Entonces ahí podemos, digamos, como que medimos un poco esta aceptación y esa satisfacción del público, ¿no? Entonces nosotros queremos lograr eso, el aplauso, digamos, de ese público, para que realmente me aplaudan con ganas y no como así como por compromiso. ¿Y no les ha pasado alguna vez que han ido a una charla y el orador terminó de hablar y el público no sabía si aplaudir o no aplaudir? ¿Les pasó alguna vez? ¿Y Sí, que por qué no se pasa sabe eso? si terminó. Exactamente, es porque no se sabe si terminó. Entonces, ¿y por qué no se sabe si terminó? Porque no hizo un buen cierre, sin duda. Así es. Porque cuando uno hace un buen cierre, digamos, lo piensa, lo planifica, sin duda se va a ganar ese aplauso del público, que es lo que estamos buscando. Y yo vuelvo a la comparación de la película que hacía recién, que cuando engancho esta película en el cable o en Netflix, por ejemplo, digo, uy, está buena, me captó la atención, la sigo viendo, me llamó la atención, y de repente termina la película. Y terminó así como media abrupta, entonces como que tuvo un cierre que no me convenció. Al final, ¿la película estuvo buena o estuvo No, más o menos? no. ¿Qué O sabor sea, nos la deja esa película, película? yo creo que si no sé de mirar películas en principio, porque Bien, no puedo quedarme quieta mucho tiempo, o sea, no puedo estar, no capta mi atención las películas en bien, general, es un ¿sí? gusto, obviamente. Bien. Pero si tiene un mal final, es como si hubiese tenido un mal comienzo. Entonces, Bien. te quedas con ese sabor amargo, como Bueno, dicen, y ya le das un bajo puntaje o un menor puntaje del que realmente se merece. acá Flor dice, película con mal cierre, película mala. Uy, si no me aplaude me voy a preocupar. Bueno, tampoco tan así, ¿no? Porque a veces depende el contexto o no. Pero bueno, acá es difícil el trabajo final, o sea, hay poco público. Pero, ¿y qué le pasa al revés con respecto, bueno, ahí Taise no puede participar mucho porque no le gustan las películas con mis ejemplos, pero me encanta Taise que participes. ¿Qué le pasaría al revés? Si la película estuvo más o menos y el final estuvo espectacular, con un cierre que no me imaginaba,
¿qué sensación y qué sabor me deja esa película? ¿Remonta la película? No digo que fue malísima o que estuvo más o menos. Sí, remonta. Me pasó con una serie que los primeros capítulos eran muy raros y el final fue impresionante porque me ayudó a cambiar toda la serie, a entender todo lo que había visto y me pasó que cuando unos amigos la empezaron a ver, tuvieron la impresión y les dije, miren Bien. hasta el final porque en el final entendés, es como que sí, se revitaliza lo que viste. Tal cual. Entonces, fíjense qué importantes son los cierres, qué importante es el final, ¿no? Entonces, para que dejemos justamente, no dejemos ese sabor amargo o ese ahí más o menos, ¿cierto? Y logremos ese impacto. Algunos son efectos a propósito para llamar la atención. Acá están pidiendo, Roberto, que nos digas el nombre de la serie full en los mensajes, así que ponelo, por Dios, porque generaste una intriga impresionante. ¿Viste? Entonces, bueno, fíjense, y esto es un poco lo que nosotros debemos lograr entonces también. Entonces, se dice que hay que justamente el cierre provoca ese efecto, eh, provoca, digamos, este momento, y por eso son, yo digo, lo pienso así con estos objetivos, la parte de la presentación, porque cada parte tiene un objetivo y que es importante que nosotros las pensemos para que podamos lograr ese objetivo. Entonces, ahora pensándolo desde esta forma, ¿de qué manera vamos a hacer este cierre para que logremos ese aplauso del público, para que no dejemos ese sabor amargo y logremos ese impacto que quizás nosotros queremos transmitir? ¿Qué les parece? ¿Qué podemos hacer en el cierre? Acá hay que empezar a fluir la imaginación, ¿no? Ahora, volviendo a lo que ustedes me decían un poco al principio, y voy a hacer la conclusión, voy a remarcar los puntos importantes. Agradecer, dice, bueno, pero generaríamos solamente ese impacto con agradecer. Una reflexión, nos dice Flor, Paula, haría un juego. Bueno, ahí me generaste, por ejemplo, hay que ver cómo puede ser, obviamente, pero bueno, habría que ver de qué forma y estaría muy bueno cómo podemos hacerlo. ¿Qué se les ocurre? Interactuar. Bueno, en realidad podemos utilizar muchos recursos, como decía también con la introducción. Hay tantas formas de determinarlo y de cerrarlo como personas presentes, ¿no es cierto? Pero digamos, debemos imaginarnos y de ver para lograr ese impacto. No simplemente que el cierre quizás sea esa conclusión, que es importante que yo la haga quizás porque a lo mejor va a remarcar los puntos más importantes o va a dejar bien en claro lo que yo quiero transmitir, está muy bueno, pero también es importante que le agregue un extra para que yo se entienda que yo cerré el tema y digamos y provoque esa sensación. ¿Podría terminar con una pregunta? Yo tengo una pregunta, profesora. Sí, No la quise interrumpir antes. interrumpan cuando quieran, Paula. Cuando hablamos de, bueno, introducción, que pasamos al cuerpo, o desarrollo, que habla de unidad, orden, progresión. Mi pregunta es, ¿usted recomienda o no recomienda que seamos estructurados y que digamos, bueno, en cuanto el marco teórico esto con respecto, no sé, al flujo de caja y así ir como bien estructurado para que se entienda el mensaje, siguiendo el cuento o todos estos tips que nos decía? ¿O nos salimos de esa estructura y lo hacemos con un flow más natural? ¿Qué recomienda? Bueno, eso quizás te lo puedes llegar a plantear mucho mejor o desarrollar mucho mejor en la profe que da argumentación, ¿no? Pero para mí, salir de las estructuras. Yo recomendaría salir de las estructuras. Esto va a depender de cada uno con lo que vos te sientas cómoda,
porque a lo mejor hay gente que es muy estructurada y no puede salir de la estructura, ¿no? Sí, pero en cierta forma, si yo quiero seguir la estructura, debo cumplir como estas partes del discurso y generar, lo importante es que vos generes estos objetivos que estuvimos hablando. Pero en realidad eso es como muy personal, te recomiendo que, no sé si pudiste participar de la charla de la otra profe, o si alguien participó, ¿no? Y si no, averigüen si les pueden mandar la grabación, porque sé que hay grabaciones. Entonces, me parece que quizás puede ser una pregunta más para la otra profe, porque está más con ese tema de argumentaciones, pero yo saldría de la estructura. ¿No? Y además porque todo va a depender del tiempo, digamos, que van a tener, digamos, y se te va a dar el tiempo para hacer todo esto, ¿no? El marco teórico, todo lo que fuera, ¿no? Eh, a ver, quiero leer los mensajes para ver si también hablan sobre este tema. Diego dice, vocabulario técnico sí es esencial para exposición, pero transmitirlo de otras maneras también se puede servir. Con estructura me cuesta innovar, dice Laura. Bueno, ahí es donde juega la imaginación, justamente, ¿no? Pero la profe, mira, yo la estuve escuchando a la profe de argumentación y ella comentaba que en un trabajo final, por ejemplo, me parece que comentó, en un trabajo final, en el cierre, eh, hicieron como, escribieron gran parte o demostraron una parte de una canción. Entonces, como hizo el cierre con una canción. Entonces, salimos de la estructura, ¿no? Y salimos de una forma original. Entonces, vemos que no es tan académico o tan estructurado, ¿no? Y ahí es donde justamente jugamos con estas formas. Nos indicaría el nombre de la profe, si se le pongo, ya tengo el mail ahí a mano, ya al final de la charla les voy a poner esos datos, así pueden participar de la charla. ¿Mm? Pero la idea también es un poco esto, innovar justamente, que no sea es la de traer escritura académica, sí, exactamente, esa es la profe. En realidad les recomiendo las dos charlas, no solamente la de taller académico, sino también el profe de oratoria. Hay una escritura que activa el viernes, sí, creo que el viernes salimos de lo académico, no me arriesgaría tanto, esa es la profe Paula. Bien, Sí, entonces volvemos, sí. a mí me parece, ¿no? Que dado la situación porque estamos nosotros pensando en la defensa oral más que todo, Sí. ¿verdad? Es lo más próximo que tenemos. Me parece que por la tensión, los nervios que uno tiene, sería conveniente mantenerse en esa estructura de introducción, desarrollo, conclusiones, pero esto no quiere decir que vamos a estar totalmente estructurados en la exposición en sí. Se puede innovar con los recursos que vamos a emplear en cada una de esas partes. Se puede hacer una introducción con una canción, se puede hacer una introducción con una anécdota, una imagen, y en el cuerpo o desarrollo, creo que también se puede ser creativo, ¿no? Y bueno, en el cierre mucho más, pero creo que esas partes, esa estructura, nos va a permitir a nosotros tener cierta soltura y seguridad para exponer nuestro trabajo final y en tan poco tiempo. O mucho, depende cómo estemos anímicamente, la ansiedad. Comparto cielo. A ver, no quiere decir que porque busquemos la creatividad y la imaginación, no podamos mezclar las dos cosas. Porque como dice cielo, en el cuerpo sin duda te vas a volcar a la parte más estructurada, a la parte, digamos, netamente académica, pero sí podemos dejar la innovación más para la introducción y para el cierre. Es más, se dice que muchas veces eh, estos dos momentos son los momentos que más se preparan, obviamente en el sentido por estos efectos o más pensado, no que más se preparan, sino que más pensado porque donde juega más la creatividad y la innovación. Pero en realidad podemos combinar las dos cosas. Entonces, ¿qué recursos podemos utilizar en el cierre para que
podemos lograr ese efecto, lograr ese aplauso. Como decíamos ahí, resumir, apelar a los sentimientos, una cita, un verso, una pregunta, una imagen, como ustedes habían dicho, también un juego, no sé, una canción, una frase, un storytelling, digamos, lo que a ustedes se les ocurra, ¿no? Lo que ustedes quieran, simplemente Una anécdota, ¿no? una anécdota, Una anécdota exactamente, divertida, también, exactamente, no que la gente se necesariamente. salga riéndose, me parece. Bien, a veces nosotros tenemos la idea de que por es algo serio, formal, ¿no es cierto? No nos podemos divertir y no podemos hacer un chiste o no podemos contar algo más gracioso. No, al contrario, cuando nosotros lo utilizamos bien, ¿no es cierto? Y sabemos contar una anécdota divertida, los podemos hacer, ¿no es cierto? Yo digo que el humor es muy bueno. Simplemente hay que saber usarlo, ¿no? Porque no todo el mundo sabe utilizar el humor, ¿no? Vieron que a veces hay personas que quieren hacer un chiste y como que no queda bien o uno no entiende mucho. Entonces, digo que siempre el humor hay que saber usarlo, pero cuando lo sabemos usar es fantástico, porque creamos otro clima, nos distendemos mucho más, entonces se genera otra conexión, digamos, está muy bueno utilizarlo, pero bueno, hay que saber hacerlo, por eso no es tan fácil, digamos. Esto es personal, dice Laura, exactamente, porque también hay que hacer que a uno se sienta cómodo, digamos, con esto, ¿no? De repente no me voy a largar a hacer un chiste si yo no me siento cómoda, no me siento identificada o no es para mí, ¿no? Entonces, esto, o si soy muy estructurada y muy tímida, no voy a hacer algo que no me sienta cómoda, ¿sí? Simplemente como para lograr este objetivo. Eso es fundamental. Eh, ¿Se comprendió la idea hasta acá? Vamos bien. ¿Se Sí. comprende más o menos la importancia de estructurar esta presentación para lograr estos objetivos? Eso creo, eso es fundamental. Una vez que yo ya hice mi presentación, el ensayo es fundamental. ¿Cuántas veces tenemos que ensayar? Millones de veces. Así le digo, digamos, la cantidad de veces que ustedes crean necesario, por eso está bueno siempre hacerlo con tiempo, como decíamos al principio de la charla, con preparación, digamos, no hacerlo el último tiempo, la última semana, digamos, porque es algo que nos lleva mucho tiempo. eh, y, digamos, no queda mucho más tiempo, en un ratito ya estamos terminando, Diego. Como máximo a las 8 más o menos terminamos. Entonces, cuando nosotros practicamos, ahí vamos a eliminar el desorden, por eso, digamos, es necesario repetir, repetir y repetir. ¿Se acuerdan cuando hablaba de la charla TEDx? Yo les decía que tienen muchísimo tiempo de practicarlas y justamente después quedan unas charlas grandiosas porque, digamos, las estuvieron practicando y ensayando un montón de tiempo. Grandes presentadores se conectan con su audiencia, hablan con naturalidad y permiten que las diapositivas mejoren su historia. Es un poco lo que nosotros debemos tratar de lograr. Unos últimos tips que les quiero recomendar: no recitar de memoria, nunca. Nunca debemos aprendernos en la presentación o todo lo que digamos de memoria. Justamente, como lo decíamos anteriormente, hablar con naturalidad. Para esto, digamos, obviamente, mostrar confianza. ¿M? Digamos que, bueno, ya lo van a hablar un poco más en la charla vibratoria. Si me excusas, nunca en la presentación es que nosotros dando una charla, ay, bueno, yo sí vine a dar mi trabajo final, pero en realidad no tuve mucho tiempo en prepararlo, o sabe que anoche se me cortó la luz y justo estaba armando la presentación. A la gente no le interesan las excusas y no hay excusa que valga, ¿no es cierto? Entonces tratemos de evitar las excusas que muchas veces, para justificarnos y por nuestro miedo de que no es tan buena la presentación, voy diciendo millones de excusas. Evitar juicios de valor, obviamente, sin duda, no sé, siempre que hablamos. Analizar en contexto las características del lugar. Esto se referencia a cuando damos una charla presencial. Por supuesto, siempre tenemos que saber cómo es el lugar que nosotros le vamos a brindar, si el lugar es grande, si el lugar es chico, si hay buena iluminación, si no, si tengo los recursos técnicos para poder utilizarlo.
si voy a tener internet, si no voy a tener, si uso videos, si voy a utilizar el parlante. Bueno, todo debo tener en cuenta. Y en el caso de que sea virtual, también debo tener en cuenta algunos tips. Es decir, bueno, estar en un lugar con buena iluminación, el fondo, se me va a ver bien, el micrófono, digamos, tratar de estar en un lugar que no haya mucho ruido. A veces hacen, no sé, las presentaciones y dejan la ventana abierta y se escuchan los ruidos ambiente, el colectivo, el perro que ladra, ¿no es cierto? Entonces, todos esos pequeños detalles pueden hacer que muchas veces se arruine nuestra presentación, ¿no? Entonces, porque hay ruido ambiente o por lo que fuera. El tiempo del picheo, fundamental, ¿no? Saber cuánto tiempo dura la presentación, porque si nos dijeron media hora, es media hora. No es ni 15 minutos ni 35 minutos. Puedo hacer ahí 25, media hora, obviamente, unos minutos más, pero no es ni 15 ni 40, ¿no? Es media hora. Entonces, para eso yo necesito prepararla y practicarla y tomarme el tiempo para saber cuánto demoro en mi presentación y cuánto voy a demorar y cuánto te demora. Entonces ahí voy a ir viendo qué saco, qué pongo, ¿no es cierto? Quizás a veces ustedes hagan la presentación y la van a modificar un montón de veces mientras ustedes la están practicando y la están hablando, ¿no? Entonces es necesaria esta presentación. Siempre digo que con respecto a los recursos técnicos también hay que tener un plan B, porque la tecnología es fantástica, pero puede fallar. Y muchas veces, sobre todo cuando a veces nos pasa que damos una charla en un lugar presencial, nos puede pasar un montón de cosas, ¿no? Ay, llevo mi PowerPoint en un pendrive y llego a un lugar y no me lee el pendrive. Y me quiero morir. Pues imagínense, me llevo meses preparando mi presentación y en este momento no me leyó el pendrive y no puedo, ay no, pero yo si no tengo la presentación no sé dar mi charla. Entonces digo, siempre hay que saber dar la charla sin el PowerPoint también, como decir el plan B, lo debo tener. Nunca confía en la tecnología, sin duda, Gregorio, ¿no? Porque es fantástica, pero puede fallar. Entonces siempre digo, bueno, la presentación me la tengo que mandar por millones de lugares. La llevo en pendrive, pero me la mando la subo al drive, me la mando por mail, porque alguna me puede llegar a salvar, ¿no? Eh, le hice mi presentación en Prezi, llegué y no funcionó el internet, o se cortó la luz. ¿Y qué hago? No, si yo me sé mi charla con la presentación, porque me voy guiando, si no, no la sé. Entonces, puede pasar. O justo, entonces, tenemos que tener en cuenta todas esas situaciones y tenerlas previstas para que no nos falle nada y todo funcione. Porque a veces una pequeña pavada puede hacer, una pequeña distracción puede hacer que ya nos desviemos y que, bueno, obviamente nos ponga demasiado nervioso o cambie todo. Y a veces Eh, también pasa que no son compatibles los programas o llevo mi compu pero no tengo las entradas que tiene ese proyector que está ahí. Entonces también está bueno tenerlo en otros formatos y así en la nube porque también puede pasar sí, que nada funciona, que bien, la tecnología conspira contra nosotros. bien, a veces pasa, ¿no? Que uno arma el PowerPoint y después en la compu que uno va a dar la charla no nos lee bien el formato. Eso sin duda que también pasa. Les Yo traje lo una llevaría actividad, impreso en papel también, me parece. bueno, también, ¿ves? O sea, utilizar esas alternativas Claro. justamente porque si las Plan cosas B. exactamente, por eso digo, el plan B tiene que estar porque nos puede fallar. Les traje una actividad que obviamente por tiempo no la vamos a poder realizar, pero, justamente espera, voy a dejar de compartir la pantalla para que eh, pueda buscarles la actividad, que obviamente que por tiempo no la vamos a poder dar, pero las voy a dejar en el mensaje, las voy a dejar acá en los mensajes para que ustedes la puedan descargar. También lo que hice recién fue descargarle pasarle el link de la asistencia, así que si pueden ser que ustedes le completen. Acá están, ahí están.
ahí les compartí por mensaje la actividad. Y la actividad consta, es muy sencilla, digamos, pero para que simplemente una guía. En el momento que ustedes van a realizar la presentación, pueden tener como consigna de forma individual, construimos nuestro storyboard, se llama, sería. Es decir, estas filminas que ustedes van a ir desarrollando, o decir, bueno, ¿cómo voy a hacer mi presentación? Tengo introducción, desarrollo y cierre. ¿Cómo la voy a plasmar? Que primero la plasmemos en papel, digamos, que empiecen a decir, empezamos a hacer como una lluvia de ideas, para que ustedes, digamos, después de toda esa lluvia de ideas, pueden elegir la que más les parezca y la pueden construir. Pero primero la vamos a hacer, podemos decir, en papel, y para que luego recién ahí la traslademos a la compu. Entonces, digamos, primero vamos a ir construyendo nuestra historia, nuestro brainstorming, más el story verde, digamos. Brainstorming es una lluvia de ideas para decir, bueno, en la introducción voy a contar esta anécdota, o voy a elegir esta frase, o voy a elegir esta canción, o voy a elegir esta pregunta. Entonces, voy escribiendo todas estas partes importantes para que ustedes luego empiecen ahí después a construir una partecita por partecita su presentación. Una vez que vamos al brief, que sería el documento, tomar como referencia el proyecto individual de cada uno y lo desarrollamos como una storyboard, pensando en cada diapositiva, texto e imagen que vamos a necesitar. Partimos 100% de las ideas y el papel antes de brincar sobre la solución. Entonces, ordenamos nuestro proyecto para poder llevarlo a la práctica. Pivoteamos, o sea, decimos cambiamos, modificamos rápidamente en algunas ideas para todas las diapositivas, y luego bajamos a papel nuestra presentación. Entonces, la idea de que toda esta estructura que nosotros estuvimos hablando, primero la vayamos plasmando en el papel, con esta lluvia de ideas que nos vamos surgiendo, la vayamos anotando, y luego ahí recién empezamos a ordenar. Bueno, en la introducción puedo decir esto, voy a hacer esto, luego en el desarrollo voy a hacer esto, y en el cierre voy a hacer esta cosa. Entonces, a partir de ahí, voy a empezar a organizar, y recién ahí la voy a pasar a la compu, digamos, e ir pasando qué imágenes voy a seleccionar, qué imágenes puedo poner. Entonces, primero que hagamos como esta lluvia de ideas que se nos van surgiendo, y una vez que tengamos todas estas ideas, recién ahí lo vamos a ir plasmando en la compu. Y hacer simple lo complicado es común, hacer impresionantemente simple lo complicado, eso es creatividad. Así que bueno, es un proceso arduo, sin duda, que lleva tiempo y lleva muy preparación, así que siempre digo, no hay que subestimar las presentaciones, sino tomarse su tiempo para que obviamente nosotros podamos lograr nuestro impacto y nuestra atención que nosotros tanto queremos en ese momento. Tenemos que invertir tiempo, gastar energía creativa, porque la recompensa será una presentación que la gente no solo recuerde, sino que también los inspire a la acción. Muchas gracias, chicos. Espero que les haya servido, que les haya sido de utilidad para esta presentación tan importante en sus vidas. Así que bueno, les deseo lo mejor, éxitos y deseos en este tramo final de sus carreras, que seguramente va a ser así, que si llegaron hasta esta instancia lo van a poder lograr, ¿no? Así que bueno, les dejo estas actividades, espero para que lo puedan hacer, y les deseo lo mejor. Bueno, Sí, estaban mis porque números si de no, no tengo contactos cómo ahí, no sé si lo pudieron ver. Si no, ya se los vuelvo a transmitir por cualquier mensaje que me quieran mandar. Si me quieren mandar un mail o alguna pregunta, lo pueden hacer. Y si tienen alguna pregunta, los escucho, o si quieren compartir alguna de sus inquietudes o de experiencias, digamos, en este trabajo que empiezan a transitar en sus trabajos finales, que obviamente que a lo mejor les pueda ayudar a sus compañeros también. ¿Algún tip para no verse tan contracturado uno con respecto a la oratoria? ¿Algún tip? Yo te aconsejo que hagas esto, no sé, retoma agua, respira profundo, no sé, algo.
Les paso las charlas que en realidad es de eso habla el profe de oratoria, justamente sobre ese tema que vos me estás planteando. Pero déjame que te comparta el de la oralidad, la charla de oralidad con Roberto Avilia, que es un genio, así que se la súper recomiendo. Es justamente ahí el 27, o sea, sería el miércoles. Y la profe de escritura académica, creatividad, en la de oralidad es las 19 horas. Ahí se lo pongo, ahí le pongo bien los datos. Y la de escritura académica creativa es el 29, que sería el viernes. Pues escribo. Sí, exactamente, a las 18 horas. ¿Dónde estamos? Acá. Roberto en la charla del miércoles se te da un montón de tips, así que bueno, no me quiero, hay muchas cosas y no me quiero adelantar un poco a la charla de él, porque sería en otra temática, pero en realidad hay que relajarse a través de la respiración, así que está bueno empezar a practicarlo como ejercicio, digamos, para poder relajarnos, y él se los explica también, y practica, hace tu presentación y practícala un montón de veces y vas a ver que eso te va a dar muchísima confianza y muchísima seguridad. Cuando uno lo repite después de haberlo dicho muchas veces, no, Sale acá. ya tenemos una seguridad de haberlo practicado, que es otra. Obviamente que la evaluación es diferente porque sentimos este proceso, pero si llegas a esa instancia, no tengas miedo, digamos que vas a poder plasmar todo lo que conociste y todo lo que aprendiste y que investigaste durante mucho tiempo, ¿no? Los profes no te van a matar, y menos los profes del siglo XXI, o sea, porque los profes, digamos, tienen otra mentalidad, ¿no? Yo he escuchado a veces profes de otras universidades, sobre todo a veces la nacional, donde a veces parece que el profe se levantó con ganas de ir a reprobar el alumno, y en este caso no es así. Entonces quítense en esa presión de la evaluación, que obviamente eso es lo que nos provoca nerviosismo. Pero bueno, Sí. te recomiendo que participes en la charla de Roberto del miércoles. Bueno, muchas gracias, un gusto enorme haberte conocido. Bueno, gracias igualmente. No sé si alguien más quiere compartir o compartir sus experiencias de cómo van trabajando, Macarena. Profe, yo quería hacerle una consulta. Me pasa que estoy haciendo otra carrera aparte de la siglo y últimamente estoy cerrando mis materias y también me tocan vía online, hacer con presentaciones y todo, pero tengo que hacer los videos, todo para darle fundamento a los trabajos, pero ¿qué me pasa? Que en las últimas dos materias que he cerrado, no sé si son los nervios, pero no me funciona el video, me sale cortado, el internet no me funciona. Llego a un momento que entre lo que me pongo colorada, se me cierra la garganta de la voz, me voy a desmayar. Unos nervios, y También más te sumándole todo esto, no doy más, el estrés me supera. Pero en ese momento, ¿qué hago? Bueno, te vuelvo a recomendar la charla del miércoles, entonces, porque las preguntas van direccionadas para esa temática, obviamente que lo que más nervioso nos pasa, pero sí, los nervios nos hacen hacer esto, ¿no? De que parece que no nos funciona nada en ese momento, y en realidad lo que nos estamos funcionando mucho somos nosotros. Por eso es muy importante que estemos relajados para que todo empiece a fluir mucho más. Entonces la respiración en ese momento es importante. Tratar de tener todo como organizado, ¿no? No dejar último momento que la presentación, que el video, que eh, estar preparados con tiempo en ese momento, ¿no? De decir, de dejar toda la compu, el cargador, el mouse, el vaso de agua. Es fundamental el vaso de agua. Parece una pavada, ¿no? Obviamente, pero cuando nosotros nos ponemos nerviosos, por ejemplo, no generamos saliva, entonces la lengua se nos va a empezar a trabar, se nos seca la boca porque no generamos saliva, y entonces ahí como que nos vamos a poner muy nerviosos. Un sorbito de agua nos va a dar
como un alivio impresionante. Pero si yo no preparé, no busqué mi vaso de agua, y cuando estoy dando la charla, obviamente no puedo decir, esperen, profe, voy a buscar el vaso de agua. No, entonces como que hay que dejar todo preparado en ese momento para que no nos falle nada, digamos, y podamos solucionar esto. Entonces, para que justamente no nos aumentemos estos nervios y no estemos como acelerados en ese momento de mucha tensión. Pero bueno, Macarena, conéctate el miércoles, y si no pueden, por cuestiones de horario, les pido que pidan el video, porque hay un video de Roberto, ¿no? Así que con la charla de presentaciones efectivas, así que les pido que pidan el video para que se los puedan compartir y lo ven en el horario que a ustedes les queda cómodo. ¿Alguien más quiere comentar de cómo está preparando su charla, su presentación? Una pregunta del diseño que decías. ¿Es conveniente, por ejemplo, que tenga efectos o es mejor para que sea ágil, que pase directamente de una diapositiva a la otra? Viste que Bien, es algo que lo omití en realidad y que es importante. Gracias, Roberto, por recordarlo. No es conveniente. Las demasiadas transiciones, los efectos de animación. Pueden ser transiciones, o las transiciones, vieron que a veces hay en PowerPoint se llaman de diferentes formas, ¿no? Como esas transiciones o efectos de disolver, envolver. Bueno, podemos poner algunos, por ejemplo, como que si yo quiero ir enumerando y se vayan subiendo algunos tips, así de poco, pero en realidad que son como bastante dinámicas y bastante rápidas. Los efectos de las animaciones lo que hacen es como hacerla más lenta a la transición. Si yo toda palabra o cuando paso de una página, de una slide a otro, le pongo animaciones, esto va a hacer de que haga mucho más lenta la presentación, y hasta que se ponga toda la animación lleva su tiempo. Entonces no es muy recomendable usar demasiadas. Puedo utilizar algunas en algunos momentos especiales, pero no es recomendable. Si ustedes ven en mi presentación, yo no utilicé muy poquitas, casi ninguna, justamente para esto. Simplemente, por ejemplo, al principio que yo iba contando la historia, la anécdota de que fui al Congreso, y que iba contando, y que a medida que iba contando iba apareciendo una imagen, bueno, ahí sí utilicé esa animación porque quería lograr ese efecto, pero si no, no es recomendable. ¿Alguien más? ¿Cómo van? ¿Ya están empezando a prepararla o todavía no? ¿Tienen fecha o no? Todavía no, falta mucho. ¿En qué proceso están? En mi caso no, profe, todavía entrega. nada. Todavía nada. Estamos con el entregable 3. Ajá. Bueno, está bueno que lo vayan pensando y diseñando desde ahora, que todavía están a tiempo de ver qué van a hacer en cada parte, digamos, en cada parte del discurso, para que, bueno, tengan tiempo y no les agarre, por supuesto, a último momento. Tal cual. Bueno, chicos, si no hay... Laura dice, consulta llegué recién, va a ser publicado el video. Tengo entendido que sí, chicos, que están haciendo las grabaciones y que las van a, no sé si las van a publicar o se les envían, esa parte la desconozco, pero les pueden preguntar a sus profes de última que las pidan a las grabaciones y se las compartan. Sobre todo si hay alguna que no puedan participar. Si no hay más preguntas, entonces no les quiero robar más tiempo, que ya nos extendimos un poquito y no quiero que sea demasiado extensa. Les deseo lo mejor y, bueno, como les dije antes, cualquier cosa me escriben o piden también las grabaciones para que las puedan volver a ver. Gracias, muy bueno. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Saludos y mucha suerte. Muchas gracias. Gracias, profe. Chao.